nuestro lente lo vamos a enfocar en Europa. Estos son los hechos. Aumenta la ola independentista en el viejo continente. Por un lado, Cataluña, que hace grandes esfuerzos para impulsar vía referéndum la separación definitiva de España, y por el otro, Escocia, que logró aprobar nuevamente una consulta popular para definir en las urnas si se alejan o no del Reino Unido. Y espero que el gobierno del Reino Unido respete la opinión del Parlamento, que consiste simplemente en dar a la gente escocesa una opción. Esta debe estar disponible para la gente en Escocia cuando los términos del Brexit sean claros. El debate: ¿por qué crece la necesidad de Cataluña y Escocia de separarse política y económicamente de sus actuales territorios? Si logran su objetivo, ¿beneficiará realmente a los ciudadanos? ¿Es el momento de hacerlo o se debe esperar a la implementación del Brexit para saber qué camino tomar? Hoy lo discutiremos en Suma la Noticia, donde además hablará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, uno de los principales impulsores de esta iniciativa en España. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. El independentismo en Europa está tomando fuerza. En Reino Unido, los nacionalistas escoceses lograron aprobar la negociación para un nuevo referéndum. En España, Cataluña busca el mismo camino. La independencia continúa siendo un tema sensible en el viejo continente. Sin embargo, hasta el momento ningún territorio de la Unión Europea ha sido reconocido como un Estado soberano. El Parlamento escocés aprobó negociar con Londres un nuevo referéndum de independencia. Espero que el gobierno del Reino Unido respete la opinión del Parlamento, que consiste simplemente en dar a la gente escocesa una opción. Los escoceses habían rechazado separarse de Reino Unido en septiembre de 2014, cuando un 55% de su población votó en contra de esta determinación. Sin embargo, el resultado del Brexit cambió la opinión de los escoceses, que votaron en contra de la medida y hoy piden la independencia definitiva. Pero Escocia no ha sido el único territorio que busca la independencia. Cataluña, en España, sigue virando tras el mismo objetivo y ya prepara las papeletas para la consulta a mitad de este año. Cataluña ha hecho campaña durante mucho tiempo para conseguir una independencia plena de Madrid. En septiembre de 2015, los separatistas obtuvieron la mayoría en el Parlamento regional para buscar la independencia. Sin embargo, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, les advirtió: esta iniciativa no puede calificarse más que como un acto de provocación de quienes pretenden saltarse la ley. Sencillamente es esto, porque saben que la ley no está de su parte. Y es que más que los intereses políticos, los separatistas aseguran que detrás de la negativa se encuentran intereses económicos, debido a que esta es la región más rica de España y produce cerca de un 19% del PIB del país. El mayor reto que encaramos los españoles es sin duda el desafío a la unidad de nuestra nación y de nuestra soberanía nacional. Estos ejemplos han tenido efecto dominó en toda Europa, por lo que los movimientos independentistas han resurgido con fuerza. En España, también el País Vasco ha pedido una mayor autonomía de Madrid. Mientras que en Italia, el movimiento de derechas Liga Norte, fundado en 1991, quiere la independencia de Padania, que incluye a la rica Lombardía y regiones de Veneto. Córcega, en Francia, tiene un estatus especial que le da un grado de autonomía, aunque esto no es suficiente para los nacionalistas. Conociendo lo anterior, invitamos a nuestros televidentes a responder la siguiente pregunta a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. ¿Defiende el derecho de los catalanes y escoceses para reclamar su independencia? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumIndependencia. Precisamente el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra por estos días de gira en Estados Unidos con la intención de dar a conocer el esfuerzo que están haciendo miles de ciudadanos para independizar la comunidad autónoma, esfuerzo que continúa siendo negado por el gobierno español. Pero, ¿quién es este líder independentista? Vamos a verlo. Carles Puigdemont nació en Amer, Girona, en 1962. De formación filólogo, ejerció durante más de 2 décadas el periodismo, trabajando en medios como El Punt Avui, donde fue jefe de redacción, y participando en la fundación de la Agencia Catalana de Noticias.
Desde los años 80, Puigdemont inició su activismo político, caracterizado principalmente por los movimientos independentistas y nacionalistas, que años después marcaría su ruta política. En 2006 se lanzó a la política cuando ingresó como diputado en el Parlamento catalán. En mayo de 2011 ganó las elecciones municipales de Girona, siendo así el primer alcalde no socialista de la región. En enero de 2016, con 70 votos a favor, 63 en contra y 2 abstenciones, fue elegido presidente de la Generalitat de Cataluña en reemplazo de Artur Mas. Hoy, en su gira que lleva a cabo en Estados Unidos, busca dar a conocer el proceso catalán, que tiene como objetivo celebrar una consulta popular en verano del presente año y, a través de un referéndum vinculante, lograr la independencia de Cataluña. El director de noticias de NTN 24 en Estados Unidos, Gustavo Alegret, se encuentra en Washington, en las instalaciones del Congreso estadounidense, con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, para hablar precisamente sobre el proceso de independencia de Cataluña y Escocia. Gustavo, muy buenas noches. Adelante. Saludos desde el Senado de los Estados Unidos. Joely, nos acompaña el 130º, el 130 presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el nombre que se le da al gobierno de esta nacionalidad histórica, de acuerdo a la Constitución española, que es Cataluña, que es esta región que se encuentra en la zona nordeste de la península ibérica. Presidente, gracias por estar con nosotros. Benvingut a NTN 24. Bienvenido a NTN 24. Gracias, un placer, un placer. ¿Qué le trae a Estados Unidos? Lo mismo que me trajo a Londres, a Bruselas, a París, incluso a Madrid, es explicar a tanta gente que se pone preguntas qué está pasando en Cataluña, por qué los catalanes queremos ser otra vez un Estado independiente, cuáles son las vías para hacerlo, e intentar corresponder a ese interés académico, periodístico, político, y responderlo en primera persona. Cuando usted dice volver a ser independientes, ¿a qué se refiere? Bueno, Cataluña es una vieja nación de Europa que tiene muchos siglos de historia, que conoció obviamente lo que significa la soberanía, que ha aspirado siempre a la soberanía, que no ha renunciado a ejercer la soberanía dentro del Estado español y que se plantea volver a ser Estado en el momento en que esta posibilidad de que su soberanía sea reconocida en el Estado español ya no es posible. Pero lo hemos intentado. Y al no ser posible, vamos a hacer como otras naciones que hoy son independientes y que en su pasado pasaron también por un proceso similar. ¿Qué dice el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy? Evidentemente no le gusta la idea de la independencia de Cataluña, lo cual no es ninguna sorpresa y tampoco esperábamos otra cosa, pero tampoco le gusta algo que sí que es una novedad triste, es que votemos. Estamos de acuerdo que España no quiere que Cataluña se vaya, obviamente, pero sí que ¿Usted deberíamos... está de acuerdo que Cataluña no quiere que se vaya de España? No, yo estoy de acuerdo que España no quiere que Cataluña se vaya de España. Es lógico, es comprensible. Pero lo que esperaría es que nos dejara votar, que nos pusiéramos de acuerdo en cómo resolver democráticamente esta discrepancia. ¿Cómo lo hacen aquí, en Estados Unidos? Pues votando. ¿Cómo lo han hecho históricamente las naciones que han devenido independientes por vías democráticas? Votando. Pues queremos eso. Ahí es donde creo que España se equivoca, el Estado español, perdón, se está equivocando. Y apostar por el diálogo. Miren, históricamente Cataluña ha tenido una fama, si se puede decir así, de buscar el pacto constante, de manera permanente, entre el gobierno de esta nacionalidad histórica, para usar la terminología de la Constitución hoy vigente, y el gobierno de Madrid, o como llaman en Cataluña, el gobierno central. ¿Por qué ustedes no apuestan por el diálogo? Bueno, hace 40 años que lo hemos hecho, lo hicimos cuando murió Franco, ayudamos a la Constitución española, la votamos masivamente los catalanes, lo hicimos cuando España entró en la Comunidad Económica Europea en aquel momento, lo hicimos con el acuerdo de Maastricht, lo hicimos con la OTAN, lo hicimos con el euro y hemos estado siempre ayudando, pero cuando pedimos 40 años después, casi 40 años después, a España un nuevo acuerdo político a través de lo que llamamos nosotros el Estatut de Autonomía, que viene a ser nuestra Constitución autonómica, una reforma, una mejora, que la votamos en el Parlamento catalán, la votó el Parlamento español, la votaron los catalanes por referéndum y al final, pues 10 magistrados del Tribunal Subconstitucional suspendieron la principal parte de esos artículos. Ahí es donde dijimos, es que ya no es posible que nos reconozca el Estado español tal como queremos ser. No tenemos ningún problema con España. No es un proceso anti-español o contra la sociedad española. Al contrario, creo que hoy las relaciones entre Cataluña y España no están bien.
y que todo lo que hemos intentado en estos 40 años no ha funcionado. Entonces queremos reentendernos mejor a través de una relación bilateral, de igual a igual, para poder expresarnos como somos, pero para poder continuar contribuyendo al desarrollo de esta parte del mundo, que es España, dentro de la Unión Europea y en un mundo, obviamente, occidental. ¿Cómo es su relación con Mariano Rajoy? En lo personal no hay problemas, porque somos gente, como usted ha dicho, de pacto, de diálogo, viene ya de la Edad Media, del concepto de la paz y la tregua, la paz y la treva, por tanto es algo nada ajeno a nuestra personalidad. Yo me entiendo con todo el mundo, no tengo ningún problema personal. Lo que pasa es que políticamente es muy difícil tener relaciones con alguien que dice que no quiere ni tan solo hablar. Yo no pretendo que él esté de acuerdo con la idea de una Cataluña independiente. Entiendo que su posición sea la de estar en contra, pero no entiendo que no quiera hablar de ello. Sí, habla gente que está en relaciones muy peores que las que tenemos los catalanes y los españoles, y sin embargo se sientan a hablar. ¿Por qué no podemos hablar incluso para cómo podemos resolver esta discrepancia de forma democrática? Estamos dispuestos a escuchar. ¿Tiene algo que ofrecer el Estado español para resolver esta disputa? ¿Tiene algo? Nosotros ofrecemos algo, un Estado independiente. ¿Cuál es la propuesta española? No lo sabemos. Precisamente en este toma y daca que ustedes tienen entre gobiernos, hoy, estando usted aquí en Estados Unidos, se ha producido la visita del presidente español a Barcelona, en el que ha anunciado una inversión millonaria, 4.200 millones de euros en infraestructuras entre hoy y el 2020. ¿No es eso un gesto que demuestra que el gobierno de España sí está pendiente de las necesidades? Bueno, no es la primera vez que el gobierno de España hace estas promesas. De hecho, si sumáramos las cantidades que los últimos gobiernos de España han prometido, tendría que anunciar gastos de 10.800 millones de euros. Por tanto, se ha quedado 6.000 millones de euros corto. En segundo lugar... O sea, usted le reclama aún 6.000 millones. No, es que lo dijeron ellos. Nunca los pedimos. Vinieron gobiernos socialistas, gobiernos de derechas, y todos dijeron lo que obviamente es necesario, invertir en Cataluña, 10.800 millones. Pues, lo que ha ocurrido siempre en las últimas promesas, y también va a pasar en esta, es que no hay cumplimiento. Yo le he pedido al presidente Rajoy, estando aquí, que se atreva a firmar una cláusula de incumplimiento. Esto sí sería una novedad, porque anuncios los han hecho todos los gobiernos españoles. Cada cierto tiempo sacan un conejo de la chistera, dicen, vamos a anunciar no sé cuántas inversiones. Luego pasan los años y esto no se materializa. Oiga, ¿quiere usted comprometerse? ¿Va usted a firmar una cláusula anti-incumplimiento por si podemos tener la garantía de que cuando su promesa sea incumplida nos va a invertir ese dinero? Que cuando usted exige este tipo de cláusulas, lo que en el fondo se está demostrando es que el diálogo, la relación personal está rota. ¿Usted se fía de Mariano Rajoy? Bueno, la relación personal no está rota, porque hablamos, incluso hemos hablado el mes de enero, como trascendió. Lo que le pedimos es que deje de hacer anuncios. Queremos realidades, porque ya ha pasado mucho tiempo, desde los famosos 4.000 millones que anunció el ministro Blanco socialista. 4.000 millones, la misma cantidad que anuncia el presidente Rajoy. Lo que pasa es que han pasado más de 10 años entre un anuncio y el otro, y no se ha invertido nada. Entonces, creo que no es demasiado pedir que esta vez haga algo que haga diferente este anuncio de todos los demás. Se comprometa a cumplir la ley. La ley del Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, pide en la cláusula adicional que la cantidad de dinero presupuestada por el Estado que no ha gastado se devuelva a Cataluña para que se pueda invertir en obras públicas. No se ha hecho nunca. Bueno, primer año. Esto, ustedes pueden pensar que forma parte un poco de la dialéctica interna de una política española que es un poco compleja y probablemente alejada del continente americano, de América Latina. Cuando hemos viajado por América Latina, lo que ven es que ese proceso que usted quiere liderar y está liderando, de hecho, con el planteamiento de un referéndum, lo que pone en jaque es esa idea de, como en América Latina se conoce, la madre patria. Y eso no se entiende. ¿Usted qué les dice a los latinoamericanos que no entienden ese proceso? Bueno, yo les diría, ¿hay alguno de estos países que hoy son independientes que se haya arrepentido de declarar su independencia de España? ¿Que haya decidido volver a la madre patria
de donde salieron en el siglo XIX la mayoría de ellos? Yo creo que no. Pasa que eran colonias y Cataluña no es una colonia. Bueno, depende de la Constitución española que leas. Si lees la Constitución del siglo XIX, ahí pone que es España. Obviamente el dibujo de lo que era España a principios del XIX no es lo que es a principios del XXI. Tanto, yo estaría dispuesto a que si alguien ha pasado por la experiencia de la independencia y se arrepiente, analizar esta situación, pero los casos que tenemos, todos dicen que la independencia es algo que ha funcionado bien, que les ha sido útil. No importa si hablamos de los estados iberoamericanos, podemos hablar de los países bálticos, que hoy son miembros de la Unión Europea y sin embargo hace 30 años formaban parte de la Unión Soviética y que pasaron por dificultades para poder adquirir ese estatus, o de Eslovenia, que pasó por el mismo proceso, o de Chequia y Eslovaquia, que acordaron, o de Escocia, que va a celebrar un referéndum. No es algo marciano celebrar un referéndum de autodeterminación, es algo que está en la Carta de los Derechos Humanos. Lo que pasa es que es un poco violento porque rompe el statu quo de una nación-estado y provoca una especie de terremoto dentro de la Unión Europea que no pasa precisamente por su mejor momento. ¿Europa estaría dispuesta a aceptar una Cataluña independiente? Bueno, Europa siempre se ha caracterizado por un realismo político espectacular. Lo va a hacer con Escocia. De hecho, ya se está preparando ante la eventualidad de que Escocia pueda declarar su independencia. ¿Por qué dice eso? Porque las declaraciones de los representantes que siguen el proceso del Brexit con relación a Escocia han ya manifestado públicamente lo que es una obviedad, que no va a haber ningún problema para que una Escocia independiente pueda continuar formar parte de la Unión Europea, que es exactamente el mismo caso que Cataluña, que está habitada ya por 7,5 millones de ciudadanos europeos. Creo que debemos desacralizar esta idea antigua, decimonónica, romántica de los estados-nación. Hoy día los estados son muy plurales. No es un tema de identidades. En Cataluña viven mucha gente de Sudamérica, muchísima gente. Hay muchos catalanes también en Sudamérica, muchísimos. Cataluña está poblada por más de 1,5 millones de personas inmigrantes que vinieron de otros países y hablan otras lenguas. Y sin embargo no hay un problema, porque no se trata de un planteamiento antiguo en la que para ser español debes dejar de ser catalán. Para ser catalán no tienes que dejar de ser nada. Es de entender la gran diferencia de concepción. De hecho, más que hablar de independencia, nos gusta hablar de interdependencia. Estamos en un mundo muy conectado y que va a estar conectado para siempre. Nosotros queremos conectarnos con este mundo con voz propia, que es algo muy normal, es algo muy lógico, que tampoco es sagrado, que dentro de unos años a lo mejor tiene que revisarse, porque hoy día las cosas van deprisa, la gente quiere poder decidir, no quiere que le decidan. Pasa que en todos los estados el respeto a la legalidad es uno de los ejes fundamentales para que las cosas funcionen. Y el proceso que ustedes plantean es un proceso que violenta como mínimo la Constitución. Si no hay un acuerdo, si no hay una autorización por parte del Gobierno de España, ustedes están dispuestos a seguir adelante con ese proceso rupturista. Eso violenta un statu quo legal que podría sentar un precedente muy inestable para España y para la Unión Europea. Bueno, depende, porque quien de momento está acreditando que incumple las sentencias del Tribunal Constitucional es el Estado español, que ya lleva acumuladas unas cuantas sentencias en relación con la gestión de una parte de la renta física de los catalanes, que el Constitucional le ha condenado, ha fallado en su contra y que incumple sistemáticamente, por no hablar de las leyes europeas, que España es uno de los estados más incumplidores. Por tanto, cuando hablamos de cumplimiento de la legalidad, tenemos que hablarla de todo. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque el Estado no cumple su contrato con Cataluña en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica del Estado español, en la que dice que hay que respetar el principio de ordinalidad. No cumple. Por tanto, tenemos un Estado incumplidor. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hay una mayoría de gente que pide votar, ¿quién hace las leyes? En las democracias creo que las leyes están al servicio de la gente, de las personas. No es al revés. Ahí es donde hay que madurar un poco este concepto. A nosotros nos vincula mucho más con los derechos civiles americanos, con los derechos civiles de tantos países que han luchado por cambiar cosas desde abajo, que no desde arriba, cuando las élites políticas, judiciales o militares en su tiempo decían lo que debíamos pensar, lo que debíamos decidir. Fíjese, hace 40 años aún no había constitución en España. Pero hace 40 años, el presidente de la Generalitat, que estaba en el exilio como consecuencia de la guerra civil, pudo regresar a España como presidente de la Generalitat. ¿Por qué?
Porque a pesar de que no había constitución, hubo un sistema político en España que entendía que para que hubiera democracia se debía reconocer lo que era una reivindicación histórica y popular. Estamos ahí. Lo que pasa es que al otro lado ya no hay este gobierno, como presidía el presidente Suárez, que tenga esta actitud abierta de intentar resolver por la vía política algo que es político, que no es judicial, que no es policial, es algo político y hay que poner la política a trabajar.